Dios les bendiga. La cosmovisión bíblica es la forma en que nosotros los cristianos interpretamos la vida a la luz de la palabra de Dios. Nos ayuda a tomar decisiones correctas y a vivir con propósito en medio de un mundo lleno de ideologías cambiantes. Hoy día veremos cómo los principios bíblicos iluminan áreas muy importantes en nuestra vida y la sociedad, como la educación, el Estado, el trabajo, la economía y la cultura. Dios los bendiga, mis amados hermanos. En esta oportunidad voy a explicar sobre el principio bíblico de la educación. Podemos decir que este principio es un don divino, un regalo de Dios, ¿no? Porque nos ha dado a cada uno de nosotros a fin de poder alcanzar sabiduría y entendimiento, conocimiento pleno. Dios ofrece muchas perspectivas y principios a través de su palabra. Podemos decir que Dios es fuente de toda sabiduría y conocimiento. La instrucción y la enseñanza que encontramos en la Biblia es muy valorada, ya que sirve para guiar a muchas personas. El temor del Señor, como dice la Biblia, es principio de toda sabiduría. Y también en la formación del carácter y la integridad que han influido bastante desde un punto bíblico. Algunas referencias bíblicas, como dice Deuteronomio en el capítulo 6, del verso 4 al 9, que pasa la enseñanza de la fe a los hijos. En Proverbios, que es un libro que contiene bastante conocimiento, sabiduría sobre la educación moral y la vida. Y en Efesios 6, 4, que habla de la crianza de los hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Dios lo bendiga, mis hermanos. Sabemos que Dios estableció el trabajo. Mucho antes de la caída del hombre en el pecado, Dios trabajó en toda la creación y creó también al hombre para cooperar en la labor. Tenemos algunos principios bíblicos sobre el trabajo. Tener una buena motivación. En Mateo capítulo 5, versos del 1 al 12, el Señor nos demuestra que trabajar para Él dedica de esfuerzo, dedica de sacrificio y valentía, pero también tiene una gran recompensa honorable. Otro principio, nuestro trabajo debe ser fructífero y de buena calidad. También en Mateo capítulo 7, versos del 15 al 20, nos declara que nuestro trabajo para el Señor no debe ser hecho de cualquier forma, debe ser manteniendo los principios bíblicos y también las exigencias que el Señor nos demanda. También tenemos otro principio, responsabilidad con la familia. La Biblia nos dice en Marcos capítulo 6, versos del 3 al 5, que la gente lo conoció o reconoció al Señor como el carpintero. Y esto nos dice que el Señor también trabajó en la carpintería para sostener a su madre y a sus hermanos, tal como lo enseña San Pablo en su primera carta a Timoteo en el capítulo 5, el verso 8, que los cristianos debemos trabajar responsablemente para sostener nuestro hogar. Que Dios le bendiga. Continuando con el desarrollo, a mí me ha tocado exponer sobre de la cultura, donde podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, donde Dios es el origen de toda la cultura, ya que nos ha dado el mandato de poder gobernar la tierra. Es, por ejemplo, que tenemos en el lenguaje, en el arte y en la comunicación. También podemos encontrar en el libro de Primera de Corintios capítulo 10, 31, podemos entender que toda expresión cultural, como por ejemplo la música, el arte, las costumbres, deben reflejar la gloria de Dios y no el orgullo humano. Dios le bendiga, amado profesor, y a todos los hermanos, compañeros. En esta hora me ha tocado exponer lo que es principio bíblico de economía. Bueno, sabemos que economía se encarga de administrar los recursos y satisfacer las necesidades humanas, pero también la administración espiritual y moral de la vida, ya que Dios dice, cree en mí y vuestra recompensa en el cielo es grande. Mateo 5:12. Como ejemplo, en la Biblia vemos al primer hombre, Adán, que Dios lo puso en el huerto del Edén para que cuidase y labrase, también para administrar y ver cómo se llamarían los animales y las plantas. Génesis 2:15. Otro ejemplo que vemos fue José, al cual Faraón lo puso al frente del imperio egipcio
para que quintase la tierra durante los 7 años de abundancia. Y cuando vinieron los 7 años de escasez, que él pudiera compartir. La gente perdió todo, hasta el punto de venderse como esclavos a fin de perseverar sus vidas. Enseña también por medio de su palabra que la tierra es de él y todo lo que en ella hay, el mundo y quien en él habita. Salmo 24:1. Porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Por eso también Dios nos manda a compartir con él necesitado, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso está en Colosenses 3:23. No ser apoderados de la avaricia, codicia, ni amar el dinero, porque no se puede servir a Dios y a la riqueza. Mateo 6:24. Dios le bendiga. Dios les bendiga. 3 principios bíblicos sobre el Estado. Primero, debemos respetar y obedecer a las autoridades porque son puestas por Dios y no hay autoridad en la tierra que no es puesta por Él, tal como lo dice en Romanos capítulo 13, versículo 1. Jesús mismo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto está en Mateo 22:21. Segundo principio bíblico sobre el Estado. Reconocemos que la autoridad del Estado es limitada, porque escrito está, mi reino no es de este mundo, lo dijo Jesucristo en San Juan capítulo 18, versículo 36. Y si una ley contradice nuestra fe, recordamos lo que dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, en Hechos capítulo 4, versículo 19. Y tercer principio bíblico, como cristianos debemos participar responsablemente en la vida cívica, siendo, como dice la Biblia, luz y sal en la tierra, Mateo capítulo 5, versículo 13, y apoyando la justicia y el bien tal como lo enseña Pedro en su epístola en el capítulo 2, versículo 13. Así que vivimos nuestra doble ciudadanía, la terrenal y la celestial. Gracias, Dios les bendiga. Entonces, la cosmovisión bíblica nos recuerda que Dios tiene un propósito para todas las áreas de nuestra vida, en la educación, en el Estado, en el trabajo, en la economía y la cultura. La palabra de Dios nos da dirección y esperanza, mientras que las visiones humanas cambian constantemente. Mientras que la Biblia, que es la palabra de Dios, permanece firme y nos enseña a vivir con justicia, con responsabilidad, con fe, con esperanza y sabiendo que es la luz en medio de la sociedad. Dios les bendiga.